Evangelio de hoy. Domingo, 17 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo he venido para prender fuego a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Tengo un bautismo con el cual seré bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? No. Os digo, sino división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. El fuego del Evangelio y el compromiso radical. Al comienzo de este pasaje, Jesús habla de un fuego que ha venido a encender en la tierra. Y aunque su imagen puede parecer inquietante, está refiriéndose a la energía transformadora y purificadora del mensaje del Evangelio. Este fuego no es simplemente calor físico, ni una llama destructiva, sino un fuego espiritual que purifica, que transforma y que puede ser tanto la chispa que ilumina como la llama que consume lo viejo para dar paso a lo nuevo. La venida de Jesús a la tierra no tiene como objetivo meramente un cambio superficial o un movimiento sin consecuencia, sino que viene con la misión de crear una división radical que pondrá a prueba la fidelidad de los corazones. Este fuego, representado en las enseñanzas de Jesús, será causa de enfrentamientos y luchas dentro de las mismas familias. Porque el llamado del Evangelio no es fácil ni cómodo. Y exige una opción por Cristo, que puede implicar sacrificios muy profundos. La división que Jesús menciona no se refiere a una división trivial o destructiva, sino a una división que lleva a cada uno a unirse o separarse de manera definitiva respecto a la verdad que él proclama. El fuego del Evangelio no deja lugar a un término medio, y cada persona se verá obligada a tomar una decisión, ya sea a favor o en contra de Cristo. El bautismo de Jesús y la agonía de la cruz. Jesús, al referirse a su bautismo y a la angustia que siente hasta que se cumpla, está haciendo alusión a su sufrimiento redentor, al sacrificio de la cruz, que será el verdadero bautismo con el cual él se sumergirá para cumplir la voluntad del Padre. Este bautismo no es un bautismo de agua, como el de Juan, sino un bautismo de fuego. Un sacrificio que se realizará en la cruz, donde se derramará su sangre por la salvación del mundo. La angustia que Jesús siente no es por miedo a la muerte, sino por la conciencia de que este acto será el medio por el cual la humanidad será liberada, y la división entre los justos y los injustos se hará aún más patente. Él, que es el Cordero de Dios, sabe que su misión tiene un precio muy alto, y que es necesario pasar por esta angustiosa experiencia para que se lleve a cabo la reconciliación definitiva entre el cielo y la tierra. La contradicción del mensaje de paz. En las palabras de Jesús hay una aparente contradicción. Él mismo ha venido a predicar la paz y a ser el príncipe de la paz.
Pero aquí dice que no ha venido a dar paz, sino división. Esta división no es un rechazo de la paz que Cristo ofrece, sino la consecuencia de una opción radical por Él, que llevará a algunos a abrazar su mensaje con amor, y a otros a rechazarlo con dureza. El mensaje de Jesús es de paz, pero una paz que no está basada en la acomodación o en la indiferencia, sino en la plena aceptación de la verdad revelada por Él. La paz verdadera solo se puede encontrar en la relación con Cristo. Y esa relación exige total fidelidad. Una fidelidad que a veces enfrentará a padres contra hijos, a madres contra hijas, a suegras contra nueras. La división en las familias. El Evangelio presenta una realidad que parece paradójica. El llamado a la paz y la unidad es la raíz de una división profunda. La división que se menciona no es la que busca el sufrimiento o la ruptura por sí misma, sino la que surge cuando se confrontan dos mundos incompatibles, el reino de Dios y el dominio de las tinieblas. Jesús mismo sabe que algunas personas no podrán aceptar este llamado radical al seguimiento, y que sus propias familias serán los primeros lugares donde se librarán estos enfrentamientos. En un hogar dividido, donde los unos abrazan la fe y los otros se resisten a ella, se hace patente la verdad de que el Evangelio no es una religión de conveniencias sociales, sino un reto espiritual que provoca una redefinición de relaciones. El cristiano, al tomar la decisión de seguir a Cristo, tiene que estar preparado para enfrentar contradicciones, incluso dentro de su propia familia. Porque el llamado de Jesús no permite mediocridad ni tibieza. La familia, que en muchas culturas se considera un lugar de apoyo incondicional, puede convertirse en el escenario de los mayores conflictos. Cuando los miembros de la familia no comparten la misma fe, o cuando uno de los miembros se ve llamado a una misión radical que implica rechazo y oposición. Esta división no se trata de un enfrentamiento por causas mundanas, sino por la cuestión de la salvación eterna, de elegir seguir a Cristo sobre todas las cosas. El precio del discipulado. El precio del discipulado. Entonces, no es solo un sacrificio personal, de bienes materiales o de relaciones superficiales, sino una entrega total que puede conllevar el sacrificio de la unidad familiar, la traición de amigos cercanos, e incluso el sufrimiento físico y espiritual, por la causa del reino. El Evangelio no se presenta como un camino fácil o sin retos, sino como una llamada a un amor radical, que trasciende todas las demás lealtades. La lección aquí es clara. Seguir a Cristo implica una constante confrontación con el mundo, con sus valores y con sus sistemas, que muchas veces se oponen al amor de Dios. La misión de Jesús, fuego y bautismo. Jesús no solo habla de una misión que involucra sufrimiento, sino que también señala que Él es portador de un fuego que ha venido a encender en la tierra. Este fuego es la presencia de Dios que transforma la vida de todos los que le reciben, y que produce un cambio radical en aquellos que se dejan tocar por Él. El fuego no es solo signo de juicio o de castigo, sino también de purificación.
ya que arde todo lo que no es de Dios y hace surgir una nueva creación en el corazón de los hombres. El bautismo que Jesús menciona se refiere a su pasaje por la cruz, donde Él será sumergido en el dolor y en la muerte para abrir el camino de la resurrección. Es a través de este bautismo que el mundo será reconciliado con el Padre. La urgencia del reino de Dios. Las palabras de Jesús también transmiten una gran urgencia, porque la misión de Cristo no puede esperar. El fuego ya está encendido, y la salvación está en juego. Aquellos que elijan seguir a Cristo deben comprender que este llamado requiere una respuesta inmediata y total. El reino de Dios no se puede tomar a la ligera, ni como una opción secundaria. El tiempo es corto y las decisiones son trascendentales. Es por eso que Jesús está tan preocupado porque sus discípulos comprendan la magnitud de este desafío. La paradoja de la paz y el conflicto. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos presenta muchas paradojas que requieren de una profunda reflexión. Aquí, nos confronta con la idea de que Él ha venido a dar paz. Pero al mismo tiempo, esa paz traerá división. Esto puede parecer confuso, especialmente porque la paz es considerada por todos como algo bueno y deseado. Sin embargo, en este contexto, la paz de Cristo no es una paz superficial que apaga la llama del conflicto, al contrario. Es una paz que establece una frontera clara entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Esta división no es un capricho de Cristo, sino la consecuencia inevitable de un mundo que está en conflicto con Dios y que, por lo tanto, se opone a su voluntad. Aceptar la paz de Cristo requiere la valentía de hacer una elección consciente por la justicia divina, lo cual a menudo traerá confrontación. El conflicto en el hogar, una lucha por la fe. Uno de los aspectos más desgarradores de este pasaje es la mención de la división dentro de las familias. Jesús describe cómo la fe en Él llevará a que padres se enfrenten a hijos, madres a hijas, y suegras a nueras. Aquí, Cristo no está promoviendo el conflicto familiar, sino describiendo la inevitable fractura que sucede cuando los valores del reino de Dios chocan con los del mundo. La fe en Cristo exige lealtades profundas, y la decisión de seguirlo puede traer incomprensión y rechazo, incluso de aquellos que más amamos. El Evangelio no solo nos habla de un amor generalizado y amoroso hacia todos, sino de un amor que pone a Dios en el primer lugar, incluso antes de las relaciones familiares más cercanas. La verdadera paz que Cristo trae no es la que se basa en la evasión del conflicto, sino la que se forja en medio de él, porque al final, el amor y la verdad de Dios prevalecerán sobre todas las divisiones. La división como un medio de purificación. El fuego del que Jesús habla no es un fuego que destruye sin propósito. Es un fuego de purificación. El conflicto que el Evangelio trae no es el fin, sino un medio para llevar a los seres humanos hacia una comprensión más profunda de la verdad, hacia una fe genuina que no depende de las circunstancias externas, ni de la aprobación de los demás. La división que ocurre
Entonces, debe ser vista como un proceso de depuración. La fe que persiste. A pesar de los conflictos, es una fe más fuerte, más refinada y más sólida en sus convicciones. Es un fuego que purifica el corazón y que hace que el discípulo de Cristo esté dispuesto a sacrificarse por Él, a vivir para la verdad que ha abrazado. Este fuego revela lo que está oculto en el corazón de las personas y, a veces, nos muestra con dolor lo que aún no hemos entregado completamente a Dios. El sufrimiento del Mesías como modelo para los creyentes. El sufrimiento de Jesús es central en este pasaje. Cuando habla de la angustia que experimenta por el bautismo, ¿qué ha de recibir? Se refiere a su sacrificio en la cruz, a su sufrimiento físico, emocional y espiritual por la salvación del mundo. Jesús, en su humanidad, sabía que la misión que tenía por delante implicaba un gran dolor. No solo por la muerte misma, sino por la separación temporal que experimentaría de su Padre. Sin embargo, Él abrazó este sacrificio con plena obediencia a la voluntad del Padre, sabiendo que a través de su sufrimiento, el mundo entero tendría la oportunidad de ser reconciliado con Dios. La cruz no fue un accidente o una consecuencia desafortunada, sino una parte esencial del plan de salvación. Para los discípulos, este sufrimiento del Maestro establece un modelo a seguir. Si Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la tierra, entonces sus seguidores no deben esperar un camino sin dificultades. La vida cristiana es un camino de sufrimiento, pero un sufrimiento con un propósito: transformarnos y acercarnos más al corazón de Dios. La aceptación del sufrimiento por causa del reino de Dios es una forma de identificarse más plenamente con Cristo y de experimentar, en algún nivel, la pasión que Él vivió por amor a nosotros. Esta perspectiva nos permite vivir la cruz como un medio de crecimiento espiritual, y no como una carga insuperable. El compromiso radical de seguir a Cristo. El llamado de Jesús es radical. El fuego que Él menciona no es solo un símbolo de la ira de Dios, sino también de la pasión y el compromiso total con el reino de Dios. Para los discípulos, seguir a Cristo significa estar dispuestos a sufrir por Él, a ser rechazados por aquellos que no entienden o no quieren aceptar la verdad del Evangelio. Este es un compromiso que no puede ser a media. El reino de Dios no es un añadido a nuestras vidas, sino el centro de nuestra existencia. Esto implica que todo lo demás debe estar subordinado a Él: nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestros recursos y, especialmente, nuestra voluntad. La urgencia del llamado. El versículo también refleja una sensación de urgencia. Jesús no solo predice la división y el sufrimiento, sino que subraya que este fuego ya está encendido, y que su misión debe cumplirse rápidamente. La venida de Cristo al mundo no fue un evento aislado, sino el comienzo de un proceso divino de transformación que tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida humana. La urgencia del reino es tal que no se puede esperar, y los discípulos deben estar listos para tomar decisiones inmediatas. Jesús desafía a sus seguidores a no postergar la entrega de sus corazones a Él, sino a actuar con decisión y valentía.
sabiendo que cada paso hacia Él es un paso hacia la verdadera paz. La paz verdadera como fruto del sacrificio. Finalmente, debemos entender que la paz verdadera de Cristo no es una paz superficial o sin conflicto, sino una paz que nace de la reconciliación con Dios, de vivir en conformidad con su voluntad. Esta paz no es solo la ausencia de guerra o lucha externa, sino la certeza interior de que estamos viviendo de acuerdo con lo que hemos sido creados para hacer. Esta paz solo puede encontrarse al abrazar el sacrificio, al estar dispuestos a vivir según los principios del reino de Dios, incluso cuando eso implique enfrentar la incomprensión o la oposición. La paz cristiana es una paz activa que impulsa a la acción y a la transformación del mundo según el diseño divino. El precio de la fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo implica un compromiso radical, que a menudo nos confronta con la resistencia del mundo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue rechazado y sufrió, ¿por qué esperaríamos que su discípulo tuviera un camino sin obstáculos? La fidelidad al Evangelio es costosa, porque exige una opción clara por el reino de Dios, por encima de los intereses personales, sociales o familiares. No se trata solo de ser parte de una comunidad religiosa, sino de vivir de manera coherente con los principios del reino, lo que inevitablemente trae confrontaciones, como las que Jesús predice entre padres e hijos, madres e hijas y demás relaciones cercanas. Esta es una división que no es fácil de aceptar, pero es necesaria para quien desea seguir de verdad a Cristo. A veces, es en los momentos de dificultad, rechazo o incomprensión, donde la verdadera identidad del cristiano se forja. La paz de Cristo no es la paz del mundo. El concepto de paz que Jesús nos ofrece no es el mismo que el del mundo. Mientras que el mundo busca una paz basada en la ausencia de conflicto o en la aceptación superficial de todos los valores. La paz que Cristo nos da es una paz interior. Una paz que se obtiene al vivir en verdad y justicia, aunque eso implique enfrentar adversidad. Esta paz, lejos de ser pasiva, es activa, porque impulsa a buscar la reconciliación con Dios y con los demás, a la vez que rechaza lo que nos aparta de Él. Jesús no promete una vida sin sufrimiento, sino una vida llena de sentido, aunque a veces requiera sacrificios profundos. La verdadera paz es aquella que se encuentra cuando la vida está centrada en Cristo, y no en los placeres o comodidades pasajeras del mundo. La división como un testimonio de la verdad. La división que describe Jesús no es simplemente un conflicto sin más, sino un testimonio de la verdad. Aquellos que aceptan el mensaje de Cristo experimentarán en su interior una transformación tan profunda que sus vidas estarán marcadas por una diferencia visible y clara con respecto al mundo que los rodea. Esta diferencia, aunque es una respuesta a la verdad divina, puede ser interpretada como una forma de división, ya que lo que Cristo demanda es radical y no tiene cabida en un corazón dividido. Vivir en Cristo es vivir en la verdad. Y eso inevitablemente crea tensiones. No solo a nivel personal, sino también en el ámbito social, familiar y político.
Las divisiones que se producen son, en última instancia, la manifestación de una elección, la fidelidad a Cristo, o la rendición ante las comodidades del mundo. La cruz como el símbolo del amor divino. Cuando Jesús habla de la angustia de su bautismo y de su deseo de que se cumpla, se está refiriendo, como ya se mencionó, a la cruz. El sacrificio máximo que Él va a ofrecer por la humanidad. La cruz es el símbolo de la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero también es el símbolo de un amor que no tiene límites. Este amor exige la entrega total. Y la cruz es el lugar donde ese amor se manifiesta de manera más clara y radical. No es solo un acto de sufrimiento físico, sino una expresión de amor incondicional por cada ser humano. Una entrega tan profunda que no hay otra muestra de amor comparable. El cristiano está llamado a vivir bajo la sombra de esta cruz, entendiendo que el amor verdadero requiere sacrificios, pero también lleva consigo la promesa de vida eterna. El fuego y el bautismo de Cristo, una llamada a la purificación. El fuego que Jesús menciona es un fuego purificador. Un fuego que viene a limpiar lo que no es de Dios. Al decir que ha venido a encender fuego en la tierra, Él nos está mostrando que el Evangelio tiene el poder de transformar, pero también de destruir lo que no es puro. El fuego del Espíritu Santo arde en los corazones de los que aceptan a Cristo, purificando sus deseos, pensamientos y actitudes. Este proceso de purificación es un bautismo que, aunque es doloroso, es necesario para la formación del cristiano. La prueba del fuego es la que revela lo que realmente hay en el interior. Y solo aquellos que son purificados por este fuego son capaces de ser verdaderos testigos del amor de Dios. El desafío de la radicalidad cristiana. La radicalidad del Evangelio no es algo opcional para el cristiano. Es algo que caracteriza a todos aquellos que han decidido seguir a Cristo. El llamado de Jesús es claro. Si quieres ser mi discípulo, debes estar dispuesto a dejar todo atrás. Esto no significa necesariamente que tengas que abandonar a tu familia o a tu país, sino que debes estar dispuesto a poner a Cristo por encima de todo lo demás. Este tipo de vida radical puede traer consigo consecuencias dolorosas, como las divisiones familiares que menciona el Evangelio. Pero también trae consigo la gracia que transforma todo lo que toca. Vivir de acuerdo con el reino de Dios no es simplemente una cuestión de creencias teóricas, sino una práctica diaria que puede traer desafíos personales y sociales. El verdadero cristiano es aquel que no tiene miedo de hacer las elecciones difíciles por amor a Cristo. Una paz que desafía las convenciones del mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser portadores de una paz que desafía las convenciones del mundo. La paz que Jesús nos trae no es una paz que se logra por la sumisión o por el conformismo, sino por la lucha constante por la verdad. Esta paz nos permite enfrentar el rechazo, la incomprensión y la oposición, sabiendo que todo ello es temporal, y que lo que perdemos aquí, por causa de Cristo, se nos será recompensado con creces en el reino de los cielos. La paz de Cristo, entonces, no es una paz mundana, sino una paz que proviene de una vida vivida
De acuerdo con los valores eternos del reino. El mensaje del Evangelio como prueba de amor verdadero. El Evangelio. Entonces, es la prueba de amor verdadero. Jesús no vino a prometer que todo sería fácil. O que viviríamos en un mundo sin conflictos. Sino ofrecer el amor más grande de todos. El que se da a pesar del sufrimiento. El verdadero amor cristiano no es superficial. No se basa en agradar a los demás o en vivir una vida cómoda. El amor verdadero es el que se entrega. Que perdona. Que se sacrifica. Así es el amor de Cristo por nosotros. Y así debe ser el amor de los cristianos hacia los demás. Este amor es el que ha causado división. A lo largo de la historia. Porque no todos están dispuestos a recibirlo o vivirlo de manera plena. El seguimiento de Cristo, una decisión consciente. El seguimiento de Cristo. No es algo automático ni superficial. Sino una decisión profunda. Y consciente que requiere reflexión y compromiso. Jesús. Al hablar del fuego y del bautismo. Nos invita a tomar una postura activa. Y deliberada ante la vida. No es suficiente con ser buenos cristianos. De manera pasiva o en función. De las expectativas sociales, Cristo. Exige una respuesta clara y personal. Esta decisión implica un cambio radical. En la forma en que vivimos. Pensamos y nos relacionamos con los demás. Si tomamos la decisión de seguir a Cristo. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Y eso incluye, en muchos casos, enfrentarnos a conflictos. Tanto internos como externos. La vida cristiana. Entonces, no es algo que se hace por inercia. Sino que requiere de una voluntad firme de alinearse. Con los valores del reino de Dios. Aun cuando eso implique perder algo en el camino. La misión de Cristo y nuestra misión personal. Al decir que ha venido a encender fuego en la tierra. Jesús no solo está hablando de un conflicto abstracto o lejano, sino de una misión concreta. Que Él mismo emprendió y que nosotros debemos continuar. Esa misión de llevar la verdad a todos los rincones del mundo. De anunciar el reino de Dios. Inevitablemente traerá divisiones. El compromiso de ser discípulos de Cristo. Nos lleva a vivir de una manera distinta a lo que la sociedad espera de nosotros. La misión cristiana no es una opción cómoda. Sino que es una llamada a vivir de manera radical. Los discípulos de Cristo estamos llamados a ser testigos de esa luz y a ser instrumentos del fuego purificador que Él vino a traer. Al abrazar esa misión, nos encontramos con que nuestro amor por los demás puede ser malinterpretado o incluso rechazado. No debemos temer a esa división, sino verla como un testimonio de que estamos caminando en la dirección correcta. El amor como motor de la verdadera transformación. El fuego del que habla Jesús no solo representa conflicto, sino también la transformación radical que se produce cuando el amor de Dios entra en nuestros corazones. El amor de Cristo es el fuego que purifica, que cambia nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras prioridades. Al igual que el fuego purifica el oro y lo hace más valioso. El amor de Cristo transforma nuestras vidas, llevándonos a ser mejores personas.
más auténticas y más comprometidas con el bienestar de los demás. Sin embargo, este fuego no es cómodo. A veces quema lo que está arraigado en nuestro corazón. Y nos pide que dejemos de lado comportamientos, actitudes y creencias que no están alineados con el reino de Dios. Pero en esta purificación encontramos nuestra verdadera libertad, la que solo puede venir de una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. La radicalidad del amor de Cristo. El amor de Cristo no se mide por lo que está dispuesto a dar a los demás, en términos materiales o emocionales, sino por el sacrificio total de sí mismo. Jesús no viene solo a ofrecer palabras bonitas o gestos amables. Él ofrece su vida en sacrificio. El Evangelio, por lo tanto, no es solo un mensaje de amor que se queda en lo superficial, sino que nos desafía a amar de la misma manera radical en que Cristo nos ha amado, a dar todo por el otro, incluso si eso implica sufrir, ser incomprendidos o rechazados. En este sentido, el amor de Cristo es el modelo supremo que los discípulos deben seguir. Esta radicalidad del amor se convierte en un criterio que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que solo buscan una fe fácil y cómoda. El cristiano está llamado a un amor que no tiene límites. Un amor que desafía las normas del mundo y que no se conforma con lo que es fácil o conveniente. El sufrimiento como consecuencia del compromiso. Jesús, al hablar del fuego y de la división, también nos está preparando para el sufrimiento, que implica ser verdaderos discípulos de Él. El sufrimiento, en este contexto, no es un accidente o algo que deba evitarse a toda costa, sino una consecuencia natural del compromiso con el Evangelio. La persecución, la incomprensión y la lucha interna son inevitables cuando uno toma en serio el llamado de Cristo. Sin embargo, el sufrimiento no es algo que deba ser temido, porque es precisamente a través del sufrimiento que se nos ofrece la oportunidad de identificarnos más profundamente con Cristo. Al igual que Jesús sufrió por nosotros, nosotros estamos llamados a llevar nuestra cruz y a vivir una fe que nos transforme, nos purifique y nos acerque más a la imagen de Cristo. No se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de vivir con valentía y fidelidad a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implique enfrentar pruebas difíciles. El reino de Dios como un ideal inalcanzable pero cercano. Jesús vino a anunciar un reino que, aunque es real y está disponible para nosotros, también se presenta como un ideal inalcanzable en este mundo. El reino de Dios es un llamado a vivir de una manera completamente diferente a la que el mundo nos propone. Este reino no se trata de poder, riqueza o estatus, sino de justicia, paz, amor y reconciliación. Vivir según los principios del reino de Dios implica, por lo tanto, un continuo proceso de conversión. El reino es, al mismo tiempo, algo que podemos experimentar aquí y ahora, pero también algo que se nos da en su plenitud solo al final de los tiempos. La tensión entre lo que ya hemos recibido y lo que aún esperamos es una característica fundamental de la vida cristiana. Vivir en esa tensión nos impulsa a buscar siempre más
A no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y a seguir trabajando por la justicia y la paz que Cristo ha inaugurado. El fuego que trae el reino de Dios como un instrumento de unidad. Aunque la división es una de las consecuencias del Evangelio. El fuego de Cristo también tiene el potencial de ser un instrumento de unidad. La división no es el fin en sí misma, sino un paso en el proceso de restauración del orden divino. El fuego del Espíritu Santo, aunque puede dividir a aquellos que rechazan la verdad, también une a aquellos que son fieles a Cristo, creando una comunidad de creyentes que viven en armonía y amor mutuo, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. La unidad en el cuerpo de Cristo no depende de la ausencia de conflictos, sino de la disposición de los discípulos a vivir según el Evangelio, a ser humildes, a perdonarse mutuamente y a buscar siempre la reconciliación. Este fuego de unidad es el que sostiene la Iglesia en medio de las tormentas, y es el que permite a los creyentes perseverar en su misión. El valor de la obediencia a la voluntad divina. La obediencia es clave en la vida cristiana. Jesús, al enfrentarse a su sufrimiento y a su misión, nunca dejó de ser obediente al Padre. Esa obediencia radical fue la que lo llevó hasta la cruz. Y es también el ejemplo que nos deja para nuestra vida. La obediencia a la voluntad de Dios. No siempre es fácil, especialmente cuando nos lleva por caminos de sacrificio, sufrimiento o incomprensión. Pero es en esa obediencia donde encontramos la verdadera libertad y paz. Como cristianos, debemos aprender a confiar plenamente en la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad no se alinea con nuestros deseos o expectativas. La obediencia es la llave que nos abre el camino hacia el reino de Dios y nos permite vivir como discípulos fieles, llevando la luz de Cristo al mundo. La esperanza en la resurrección, la victoria sobre la división. A pesar de las divisiones y los conflictos que el Evangelio puede traer, hay una esperanza que nunca se apaga. La victoria final de Cristo sobre la muerte. En su resurrección, Cristo derrota el poder del pecado y la muerte, y nos ofrece una vida nueva. Una vida en plenitud, donde la paz y la reconciliación serán perfectas. El sufrimiento y la división no son el fin de la historia, sino que son pasos necesarios hacia la gloriosa resurrección. Los cristianos viven con la esperanza de que, aunque el camino sea difícil, la victoria final será de Cristo y de aquellos que le siguen. Este futuro glorioso nos da la fuerza para perseverar en medio de la división y el sufrimiento, sabiendo que todo lo que vivimos aquí tiene un propósito eterno y culminará en la paz definitiva que solo Dios puede dar. La llamada a ser transformados por el amor de Cristo. La vida cristiana es una invitación a vivir transformados por el amor de Cristo. Este amor no es superficial ni pasajero, sino radical y capaz de cambiar todo en nosotros. Al seguir a Jesús, somos llamados a salir de nuestra zona de confort, a renunciar a nuestras expectativas de seguridad y a vivir de manera diferente a lo que la sociedad propone. Este amor de Cristo no es solo una emoción,
sino una fuerza transformadora, que nos desafía a vivir con compasión, a abrazar a los que sufren y a perdonar. Incluso a aquellos que nos hacen daño. La transformación no siempre es fácil, a veces implica dolor, confrontación y lucha. Pero es el camino que nos lleva hacia la plenitud de vida que Cristo nos ofrece. La paradoja de la división que trae unidad. Una de las paradojas más profundas del mensaje de Jesús es que la división que Él predice también tiene un propósito redentor. La unión en el amor de Cristo. Mientras que el fuego del Evangelio puede dividir a aquellos que no lo aceptan, también tiene el poder de unir a aquellos que han aceptado su mensaje. Los discípulos de Cristo, aunque enfrentan dificultades y persecuciones, se unen en una fraternidad más profunda, que supera cualquier otra relación humana. La comunidad cristiana está llamada a ser un refugio de unidad. En medio del caos y la división del mundo. Esta unidad no se basa en la uniformidad de pensamiento o de cultura, sino en el amor de Cristo, que es el lazo más fuerte, que une a los creyentes. Así, incluso en medio de la división, la unidad verdadera florece en la comunidad cristiana. La cruz como un signo de victoria. El sufrimiento y la división que enfrentan los cristianos no son el final de la historia, más bien, son el preludio de la victoria final que Cristo ha alcanzado para nosotros con su cruz. La cruz, que en su momento fue el signo de humillación y dolor, se convierte en el signo de la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el mal. Al seguir a Cristo, debemos recordar que nuestra vida cristiana está marcada por el sufrimiento, pero también por la esperanza de que la cruz nos lleva a la resurrección. No estamos llamados a ver la cruz solo como un sacrificio, sino como una puerta hacia la vida eterna. Una vida que Cristo ha ganado para nosotros con su propia sangre. Vivir la cruz es vivir la paradoja del cristiano. Morir a uno mismo para vivir plenamente en Cristo. El fuego que purifica el corazón humano. El fuego de Cristo no es destructivo en el sentido superficial de la palabra, sino que es un fuego purificador. Este fuego no viene a destruir lo que es bueno, sino a eliminar lo que no es de Dios, el egoísmo, el orgullo, la mentira y el pecado. A veces, el fuego del Espíritu Santo puede ser doloroso, porque quema nuestras estructuras internas y nos desafía a dejar ir lo que nos impide ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero es en ese proceso de purificación donde encontramos la libertad verdadera. Solo cuando nos despojamos de lo que nos aleja de Dios, somos capaces de ser moldeados a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito de todo nuestro caminar cristiano. Llegar a ser como Él, reflejando su bondad, su humildad y su amor. La tensión entre el mundo y el reino de Dios. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es la tensión constante entre el mundo y el reino de Dios. Jesús nos llama a vivir según los valores del reino. Pero el mundo nos presenta continuamente valores que están en conflicto con esos principios. El mundo nos invita a buscar el poder, el dinero y el reconocimiento. Pero Cristo nos llama a la humildad, al servicio y a la generosidad. Esta tensión no es fácil de llevar, pero es necesaria para forjar un carácter cristiano sólido y auténtico. Al vivir en el mundo,
pero no siendo parte de él, los cristianos se convierten en testigos vivientes del reino de Dios, mostrando a través de sus vidas que hay un camino diferente, un camino que lleva a la vida eterna. La fidelidad como camino de paz. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús es que la paz que Él ofrece no es la paz del mundo. La paz que Cristo nos da es una paz profunda, que surge de vivir en fidelidad a Dios y a su voluntad. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. La fidelidad a Cristo, aunque puede llevarnos por caminos de sacrificio y sufrimiento, también es el camino que nos lleva a una paz interior que el mundo no puede ofrecer. En medio de la adversidad, la fidelidad a Dios nos da la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. La paz de Cristo es un regalo que se experimenta cuando nuestra vida está centrada en Él, cuando somos fieles a su palabra y a su misión. El llamado a la reconciliación. El mensaje de Jesús, especialmente cuando habla de las divisiones que el Evangelio trae, es también un llamado a la reconciliación. Aunque el Evangelio puede crear divisiones temporales, el propósito final de la cruz es la reconciliación. Jesús vino a restablecer la relación entre Dios y la humanidad, y nos llama a ser instrumentos de esa reconciliación. Como cristianos, estamos llamados a trabajar por la paz, a buscar la reconciliación en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en el mundo. La paz que Cristo ofrece no es solo la ausencia de conflicto, sino la restauración de lo que estaba roto. Al vivir según el Evangelio, nos convertimos en agentes de esa reconciliación, mostrando con nuestras vidas que el amor de Dios es más fuerte que cualquier división. La fe que desafía las expectativas humanas. La fe cristiana es una fe que constantemente desafía las expectativas humanas. En un mundo que valora el poder, el éxito y el reconocimiento, el mensaje de Jesús es subversivo. Él nos llama a ser humildes, a servir a los demás y a perdonar a quienes nos ofenden. Esta forma de vivir desafía las normas de la sociedad. Pero es precisamente esta fe radical la que permite que el cristiano sea transformado. Vivir según la fe cristiana implica una ruptura con las expectativas humanas y un compromiso con los valores del reino de Dios, que son completamente diferentes de los valores del mundo. La verdadera grandeza, según Jesús, no es ser el primero en el mundo, sino el último en el reino de los cielos. El amor radical que se extiende más allá de nuestras fronteras. El amor que Cristo nos enseña es un amor radical que no conoce fronteras. No se limita a las personas que nos son cercanas, sino que se extiende a aquellos que están fuera de nuestra zona de confort, a los que no piensan como nosotros o a los que nos rechazan. Este amor radical es el que transforma el mundo, porque no busca el beneficio propio, sino el bienestar de los demás. Al vivir este amor, los cristianos somos llamados a romper las barreras que separan a las personas. Las barreras raciales, sociales, económicas y culturales. El amor cristiano es inclusivo y no discrimina en su radicalidad. Busca siempre la unidad y la reconciliación.
El fuego como un llamado a la renovación interna. El fuego del que habla Jesús no solo tiene un propósito externo, sino que también actúa como una fuerza interior que llama a la renovación constante de nuestros corazones. Es fácil caer en la rutina y en el conformismo, donde nuestras creencias y comportamientos se estancan. Pero el fuego del Espíritu Santo no permite que eso suceda. Su presencia dentro de nosotros nos invita siempre a un nuevo despertar, a una renovación continua. Este fuego nos quema, pero nos purifica, removiendo las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, para que podamos reflejar más plenamente el amor y la verdad de Cristo. Al abrirnos a este fuego, estamos dispuestos a cambiar, a dejar atrás las actitudes que no nos permiten, de acuerdo con el reino de Dios. La paradoja del cristiano, ser luz en un mundo dividido. El cristiano está llamado a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Pero esa luz a menudo choca con las sombras del pecado y la división. Vivir como un discípulo de Cristo en el mundo de hoy es vivir en constante tensión, ya que los valores del Evangelio no siempre son bien recibidos. La luz que Cristo nos ha dado puede generar conflicto, pero también es la única esperanza para un mundo que vive en la oscuridad. Este contraste entre luz y oscuridad, entre lo divino y lo humano, es el espacio en el que los cristianos estamos llamados a vivir, desafiando las normas establecidas, pero siempre con amor, paciencia y mansedumbre. La cruz como símbolo de nuestra fe. La cruz, aunque representa el sufrimiento y el sacrificio, es también el símbolo más poderoso de la victoria sobre el mal y el pecado. Para los cristianos, la cruz es mucho más que un simple recordatorio del sufrimiento. Es el lugar donde se lleva a cabo la reconciliación entre Dios y la humanidad. Al seguir a Cristo, estamos llamados a abrazar nuestra propia cruz, es decir, a enfrentar las dificultades, los sacrificios y las pruebas con la misma confianza y esperanza que Él mostró. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y la misericordia se encuentran, y es el medio por el cual los cristianos son llamados a vivir en unidad con Dios y con los demás. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que es a través de él que experimentamos una transformación y un acercamiento más profundo a Cristo. El precio de ser discípulo. Seguir a Cristo no es un camino fácil. Y Jesús lo deja claro al advertirnos sobre los sacrificios que implica. El cristiano está llamado a renunciar a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Cristo. Lo que implica dejar atrás ciertas seguridades del mundo, como el orgullo, la búsqueda de poder y la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, a pesar de estos sacrificios, el Evangelio nos asegura que hay una recompensa mucho mayor, una relación más profunda con Dios, una vida de paz y la promesa de la vida eterna. El precio de ser discípulo no es solo económico o material, sino también emocional y espiritual. La vida cristiana requiere de un corazón dispuesto a vivir según los principios del reino de Dios, aun cuando eso implique incomodidad, sufrimiento o sacrificio. El reino de Dios, una visión transformadora. El reino de Dios
No es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que afecta todos los aspectos de la vida del cristiano. El reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz, el amor y la misericordia. Y al vivir como discípulos de Cristo, somos llamados a hacer de este reino una realidad presente en la tierra. La invitación al reino es una invitación a vivir en armonía con los demás, a ser instrumentos de paz en un mundo dividido, y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este reino no se establece por medios políticos o sociales, sino a través de la vida transformada de aquellos que siguen a Cristo, y que, con su testimonio, dan a conocer al mundo el amor y la verdad de Dios. La fe como fundamento de nuestra vida cristiana. La fe es el cimiento sobre el cual se construye toda la vida cristiana. Sin fe, no podemos esperar vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, ni experimentar la transformación que Cristo nos ofrece. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos o cuando las circunstancias parecen difíciles. La fe es la que nos da fuerza para perseverar en medio de las pruebas, y nos asegura que, aunque el camino sea arduo, la recompensa será grande. Es una fe que no se basa en lo visible, sino en la confianza total en las promesas de Dios, que nunca fallan. A través de la fe, el cristiano puede experimentar la paz y la alegría de vivir en comunión con Dios. La esperanza en medio de la adversidad. La vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades. Pero en medio de la adversidad, los discípulos de Cristo tienen una esperanza que no se desvanece. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía o idealista, sino una esperanza fundamentada en la resurrección de Jesús. Esta esperanza nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que, al final, Dios tendrá la última palabra. A través de las pruebas, Dios nos purifica y nos prepara para la vida eterna. La esperanza cristiana nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Es una esperanza que no se limita a este mundo, sino que se proyecta hacia el reino de Dios, donde todas las lágrimas serán enjugadas y la paz será perfecta. Vivir el Evangelio en el día a día. Vivir el Evangelio no se limita a momentos específicos de oración o adoración, sino que debe ser una vivencia diaria que impregna cada aspecto de nuestra vida. Ser discípulo de Cristo es un estilo de vida que se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras emociones, en nuestras decisiones laborales y familiares, y en cómo interactuamos con la creación de Dios. El Evangelio debe ser vivido en todo momento, no solo en los momentos solemnes, sino también en las interacciones cotidianas. Cada gesto de amor, cada acto de misericordia, cada palabra de paz es una forma de vivir el Evangelio y de hacer presente el reino de Dios en el mundo. La radicalidad del Evangelio, un llamado a la conversión constante. El Evangelio de Jesús no es solo un conjunto de enseñanzas que se aplican en momentos puntuales de la vida, sino un llamado constante a la conversión y a la transformación diaria.
Este es un llamado radical, que no permite que los cristianos se acomoden en la rutina, sino que los desafía continuamente a abandonar las actitudes, pensamientos y comportamientos que no corresponden al reino de Dios. Vivir el Evangelio es un proceso continuo de purificación y renovación. En cada día, los discípulos de Cristo son llamados a morir a sí mismos, a sus deseos egoístas, a sus prejuicios y a sus limitaciones, para dar paso a la vida nueva que Cristo ofrece. Esta conversión no es solo externa, sino profundamente interna, una transformación del corazón que se refleja en las acciones diarias. El desafío de amar a los enemigos. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús es el llamado a amar a los enemigos. Algo que va en contra de la lógica humana y de las expectativas sociales. En un mundo donde la venganza, la ira y la retaliación parecen ser respuestas naturales a las ofensas, Jesús nos desafía a tomar un camino completamente diferente. El camino del perdón, la paz y el amor incondicional. Amar a los enemigos no significa ignorar el mal o justificarlo, sino elegir no dejar que el odio y el resentimiento gobiernen nuestro corazón. Este amor no es un amor sentimental, sino un amor que actúa en favor de los demás, incluso cuando son aquellos que nos han hecho daño. Este es el amor que Cristo nos mostró en la cruz. Un amor que perdona incluso a aquellos que lo han crucificado. A través de este amor radical, los cristianos son llamados a romper el ciclo de violencia y división, ofreciendo un testimonio de paz y reconciliación. La presencia de Cristo en medio de la comunidad. El cristianismo no es una fe individualista, sino una fe comunitaria. Jesús nos recuerda que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. La vida cristiana no se puede vivir plenamente en aislamiento, necesitamos la comunidad para crecer. Aprender y vivir en la verdad del Evangelio. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar de apoyo mutuo, de consuelo y de exhortación. Es en la comunidad donde experimentamos la misericordia de Dios, donde somos desafiados a vivir según los principios del reino, y donde podemos compartir nuestras luchas y victorias. Además, la comunidad cristiana es el espacio donde la fe se convierte en acción, donde se llevan a cabo los actos de servicio, de caridad y de proclamación del Evangelio. La comunidad es el lugar donde se experimenta la unidad en la diversidad, y donde la fraternidad cristiana se convierte en una verdadera familia en Cristo. La importancia de la oración comunitaria. La oración comunitaria tiene un poder especial, porque al orar juntos, los cristianos no solo se unen en su fe, sino que también crean un espacio para la presencia de Dios entre ellos. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, nos muestra que la oración no es solo un acto individual, sino también un acto de comunión. La oración comunitaria fortalece la fe de todos los involucrados. Crea vínculos de fraternidad y abre el corazón de los participantes a la voluntad de Dios. A través de la oración conjunta, los cristianos también son invitados a interceder unos por otros, a llevar las cargas de los demás y a buscar el bien común.
En un mundo lleno de divisiones y conflictos, la oración en unidad es un poderoso testimonio de la acción transformadora de Dios en la vida de su pueblo. El poder del perdón en las relaciones humanas. El perdón no solo es una práctica espiritual, sino también un principio fundamental para sanar las relaciones humanas. A lo largo del Evangelio, Jesús subraya la importancia de perdonar a aquellos que nos ofenden, como un medio para restaurar la paz y la armonía entre los individuos. Sin el perdón, las relaciones se deterioran, las heridas permanecen abiertas, y el resentimiento se acumula, separando a las personas y creando divisiones. El perdón, sin embargo, es una elección consciente, que requiere de humildad, valentía y la disposición a sanar el corazón. Aunque perdonar puede ser un desafío, es esencial para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El perdón no solo libera al ofendido, sino también a quien perdona, permitiendo que el amor de Cristo fluya en todas las relaciones. El reto de vivir en el aquí y ahora con Cristo. Vivir la vida cristiana no implica solo esperar la salvación futura, sino también vivir plenamente en el aquí y ahora con Cristo. Muchas veces, nos centramos tanto en las promesas del futuro que olvidamos vivir el Evangelio en el presente. Jesús nos llama a ser testigos de su amor y su reino aquí y ahora, en medio de las circunstancias diarias. Esto significa no solo esperar el reino de Dios, sino trabajar por él desde ya, siendo agentes de paz, justicia y reconciliación en el mundo. La vida cristiana se vive en el presente, en cada momento que elegimos vivir con integridad, con fe y con esperanza. No se trata solo de esperar la vida eterna, sino de vivir el reino de Dios en medio de la vida cotidiana. La necesidad de humildad para entrar al reino. Para entrar en el reino de Dios, es necesario tener un corazón humilde, dispuesto a reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de Dios en nuestras vidas. La humildad es una virtud central en la enseñanza de Jesús, quien nos mostró con su propia vida que el reino de Dios no es para los poderosos ni para los que se creen superiores, sino para los que son humildes de corazón. La humildad nos permite reconocer nuestras debilidades, pedir perdón por nuestros errores y ser receptivos a la gracia de Dios. Solo cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo que no podemos salvarnos por nosotros mismos, es cuando verdaderamente experimentamos la plenitud del reino. La humildad es también la actitud que nos permite servir a los demás, sin buscar reconocimiento o recompensa, sino por el simple deseo de imitar a Cristo. El discipulado como un llamado a la entrega total. Seguir a Cristo implica un llamado a la entrega total de nuestra vida a Él. El discipulado no es un camino de conveniencia o de comodidad, sino un camino de sacrificio y de dedicación. Al ser discípulos de Jesús, somos invitados a dar todo lo que somos y tenemos por el reino de Dios. Esto no significa renunciar a nuestras responsabilidades, sino vivir esas responsabilidades con una perspectiva cristiana. Significa poner a Dios en primer lugar, por encima de todo, y vivir de acuerdo con sus enseñanzas.
incluso cuando eso nos cueste. El discipulado requiere sacrificio, pero también trae consigo una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Es una entrega total, porque solo en Cristo encontramos la plenitud de vida. La promesa de la presencia de Dios en todo momento. Una de las promesas más consoladoras que Jesús nos deja es que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, ni cuán solitarios nos sintamos. Dios está con nosotros. Esta promesa nos da esperanza y fortaleza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. La presencia de Dios en nuestra vida es una fuente inagotable de consuelo, de guía y de fortaleza. Al vivir esta promesa, los cristianos experimentan una paz que supera el entendimiento humano. Una paz que nos permite enfrentar cualquier situación con confianza en que Dios no nos dejará ni nos abandonará. Esta presencia constante de Dios es una fuente de vida para aquellos que eligen vivir según su voluntad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.